Buenos días, tengan todos. Feliz sábado. Buenos días, Tere. Buenos días, pastor. ¿Cómo te fue la semana? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho y esperamos que a ustedes también la semana le haya sido de mucha bendición. Ismael, ¿cómo te fue la semana? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y queremos también tu esposo y yo felicitarte porque sé que un día como hoy cumples años. Así que Jehová te bendiga y te guarde y que te dé muchos años más. Muchísimos más. Aunque yo sé que tú quieres que Cristo regrese pronto. Amén, amén. Ya ese es el último número, ya no lo cuento. Entonces, Tere, ¿qué nos traes para ahora? Bueno, aparte de saludar a todos y cada uno de los amistades de las familias de nuestros hermanos de la iglesia que cada semana se unen a mirarnos. Yo sé que, pastora, han habido personas que se contactan con usted, ¿verdad? Que nos miran en otros estados también. Oh, sí, 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 hasta en otros países inclusive. Imagínense, queremos agradecerles porque fielmente nos han venido acompañando semana a semana. Sin embargo, queremos seguirles invitando a que nos sigan acompañando durante el transcurso de las semanas que seguirán viniendo, que podamos hacer esta transmisión en vivo cada sábado. Como Seguro. ustedes saben, es para nosotros un placer poder utilizar estos recursos para traerles a ustedes un granito de arena que esperamos que sea de bendición, con palabras de ánimo, recordándoles una vez más las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por sintonizarnos. Pastor, dígame, ¿cómo le parece la experiencia de haber podido transmitir una campaña a través de las redes sociales? Bueno, eso para mí fue una experiencia formidable, única y para mí fue la introducción para muchas más porque realmente quiero seguir en este asunto de la miria. Es verdad que uno está presentando el mensaje frente a una cámara, pero llega el momento como que Dios te dice, te está mirando, y Ujú. entonces ya uno como que l- le empieza a hablar a las personas. Y es algo que a mí me ha animado mucho, me ha emocionado, porque también tiene la magia que aunque yo esté en mi cama, quizás durmiendo ya, hay otras personas que lo están mirando. Así es. Y estoy predicando, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, la palabra continúa. Ujú. Y es algo maravilloso. Y sabe el pastor que es algo extraordinario, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca. La semillita que se siembre hoy en día, el día de mañana, con la bendición de Dios y la dirección de Él, traerá sus frutos en Eso el es. tiempo que Él así lo Eso mire es. Y correcto. Tere, una cosa que me ha gustado muchísimo de esto es que yo me puedo ver a mí mismo y tengo que tener tremendo valor para hacerlo. Y ya cuando lo hago, ya yo me estoy criticando a mí mismo, constructivamente, ¿no? Ajá. Para cada vez hacerlo mejor. Pero el mensaje aún a mí, que lo predico cuando lo veo, también toca mi corazón porque no es palabra mía, es palabra de Cristo Amén. para todos los seres humanos. Así es. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante la semana que estuvimos transmitiendo esta campaña, porque sabemos que sí le importamos a Dios, Oh, sí, ¿verdad? mucho, mucho. Y como dijo el pastor, van a venir más adelante otras series que esperamos que también ustedes nos sigan acompañando. Por lo pronto queremos invitarles a que continúen haciéndole la notita, la información, ese texto, esa llamada a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos de la iglesia, donde nos estén viendo aquí en California, o si nos están viendo en otro estado, o donde quiera que se encuentren en otra parte del mundo. Así es. Hagan esa llamadita y digan, mira, mira, fulanito, fulanita, en estos momentos se encuentra en vivo la iglesia Fresno Remanente a través de Facebook, o si nos pueden ver a través de YouTube o los medios que están usando. No dejen de invitar a sus seres queridos, a aquellos conocidos, para que también ellos sean bendecidos de la Así manera es. que ustedes están siendo bendecidos. Así es. Así que, bien, ¿cuál es lo próximo que tendríamos por acá? Bueno, ahora viene uno de los segmentos que yo atesoro bastante y es la oración intercesora, pastor. Cada Muy semana bien. hemos estado haciendo una oración en específico porque sabemos que la oración a nosotros nos alimenta, nos Mucho. fortalece cuando oramos por otras personas y sus necesidades. Pero en este caso, pastor, quisiera que oráramos para que
Dios continúe al frente como lo ha estado hasta ahora, pero que nos ayude a día seguir siendo un instrumento en sus manos. Así es. Y vamos también a orar, Tere, para que Dios envíe a obreros a su mies, porque realmente hay mucha gente que está necesitando. Hay muchas personas que, como yo antes, no sabe qué rumbo va a tomar sus vidas. Y gracias a que alguien vino un día, me habló, alguien un día vino y me dio una sonrisa, inclusive hasta un plato de comida. Gracias a eso es que conocí a Cristo, y gracias a eso es que ahora soy instrumento en las manos de Cristo. Sé que tú también tuviste una experiencia parecida, y vamos a orar para eso, para que todo hermano bautizado en el reino que me escucha tenga el privilegio de servir, tenga el privilegio de ser un instrumento, porque todo el que nace en este reino nace como un misionero. Así es. Y el asunto está que se crece en el reino dando, Ujú. no recibiendo, se crece dando. Entonces yo quisiera que tuviéramos una oración para que Dios envíe obreros a su mies, Amén. porque la mies es mucha, Pocos los obreros. son pocos. Ujú. Y yo sé que cuando tú, mi querido amigo, hermano, hermana, amiga inclusive, que me escuchas, si oras por ello, te vas a sorprender que aunque no escuches una voz audible que te diga tú eres el obrero, Dios te va a impresionar en tu corazón y va a decir sí. Gracias por orar por ello, tú eres el obrero, yo cuento contigo para que seas un puente de salvación para tu vecino, para tu familiar, para tu amigo en el trabajo, para tu patrón, para toda persona que te rodea. Tú eres el puente Ujú. de salvación. Así que ora junto con nosotros para que Dios envíe obreros a su mies. Amén. Pastor, y un último punto sobre la I, hacia ese pedido de oración. Quisiera parte de agradecimiento, pero un pedido también de oración, porque como usted mencionó, hoy Ismael está de cumpleaños, gracias a Dios que le ha regalado un año más de vida, pero quisiera esa oración especial para que Dios bendiga, ya lo ha hecho en estos pasados 30 plus, 40 plus años de edad, lo ha bendecido, pero una oración específica que yo le pido a Dios, que Él sabe, el Señor sabe, ahí es sobre Ismael, esa oración. Sí, vamos a tener una oración especial también por él, para que Dios bendiga así como tú has pedido su vida. Seguro que sí. Ujú. Bien, así que ustedes también nos pueden enviar sus peticiones y unirse a nosotros también en oración, porque en este reino, repetimos, más bienaventurado es dar que Recibir. recibir. Así que ustedes nos envían sus peticiones y también junto con nosotros hacen una oración. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces vamos a tener esta oración, Ter. Ujú. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias porque eres un Dios muy bueno, porque tu misericordia la vemos en cada paso que damos, en cada inspiración y expiración que hacemos, en cada plato de comida que comemos, cada vaso de agua, en cada necesidad satisfecha vemos tu misericordia. Padre amado, te rogamos una bendición especial para Ismael, que cumple 40 años más de vida. Queremos que le des muchos más, pero como él ha dicho, queremos que le des la bendición buena y especial de él junto con su familia, estar listos para cuando tú vengas en gloria y majestad, ellos poder estar contigo y con todo el pueblo que te ha seguido y te ha sido fiel. Te pido, Padre amado, que también seas con tu obra, que envíes obreros, porque la mies es mucha, muchísima, pero los obreros son pocos. Queremos rogarte, querido Dios, que aquel hermano o hermana que está orando junto con nosotros, que pueda experimentar la impresión tranquila pero poderosa de tu Santo Espíritu llamándole, pero que puedan responder a ese llamado, a ser obreros tuyos, para que disfruten la alegría que es ser un puente de salvación para esa persona que no te conoce. Amén. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor. Yo
Seguramente las personas que nos están mirando en casa recordarán que hace unas semanas atrás usted nos trajo algo muy bonito elaborado que hizo Navi. O la cajita para el alfolí del hogar, la cajita para Ujú. los diezmos y las ofrendas. Y es precisamente ese alfolí que quedó impregnado en mi memoria que me recuerda este momento especial en la que todos una vez más vamos a ser partícipes, ¿verdad? Así es. Y es el momento de adorar a nuestro Dios mediante nuestros diezmos y mediante nuestras ofrendas. Ujú, El diezmo es la décima parte de las entradas que desde la economía hebrea se practica para que haya alimento en la casa de Dios. Alimento espiritual. Hoy día no se sacrifican corderos, no se ujú, hacen ofrendas de masas de harina ni nada de eso, pero sí se predica la palabra de Dios. Y esa porción de dinero es para ayudar a la predicación de la palabra de Dios. Y quiero hacer una salvedad. Muchas personas creen que la economía de la iglesia adventista es que la iglesia le paga al pastor. Y eso es un error diabólico con letra mayúscula. ujú. Tú le das ese dinero a Dios. Dios, a través de su obra organizada, le paga a los pastores por igual. Porque los pastores de 1000 miembros reciben el mismo salario de un pastor que tiene 60 miembros. Es Dios al quien tú le das tu diezmo. Es a Dios a quien tú le das tu ofrenda. Ujú. Claro que gracias a que eso nos garantiza un plato de comida, podemos tener las energías enfocadas en preparar palabra, en contribuir para el adelantamiento de la obra, Ujú, inclusive en lo que quizás algunos de ustedes están trabajando en otras cosas, nosotros estamos trabajando en la palabra de Dios para poder alimentar, guiar al pueblo, animar inclusive a enseñarles a que ustedes se alimenten por ustedes mismos. ujú, Pero es una obra que Dios ha diseñado así. Así ujú. que tu diezmo para Cristo va a ser una grande bendición si lo haces como tú dijiste la vez pasada, con corazón alegre y agradecido. Y la ofrenda es lo que hace posible que estas luces iluminen, es lo que hace posible que el agua en la iglesia continúe running y no la corten, Ujú. como ahora que nos encontramos allá afuera una sorpresita y ahí entre Ismael, su esposa y este servidor tuvimos que usar el agua de la iglesia que se paga con la ofrenda que tú pones acá, también para la manutención del templo, el seguro, Así el es. mortgage, en fin, Todos es los una gastos. bendición Ujú, grande. Así que es la manera en que tú y yo tenemos de decirle a Dios sin palabra muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Ahora queremos ujú, contribuir para que haya alimento en tu casa, para que tu casa se sostenga. ujú, Muchas gracias en el nombre de Cristo. Muchas gracias. ujú. Vamos a leerte una bendición bíblica antes de pasar al momento de los diezmos, de depositar los diezmos y las ofrendas. Aquí quiero leer en el Salmo capítulo 119. Vamos a leer los versículos 103 y 104. Esto habla acerca de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Está escrito: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. Mm, Tanto, gracias a la contribución, la palabra de Dios, que es dulce como la miel, continúa corriendo, continúa suavizando. Y gracias a que a eso, también la palabra de Dios, que es la verdad, acaba con la mentira y nos protege de que seamos engañados. Así así que es. vamos en este instante a orar Ujú, para aquellos que den sus diezmos y sus ofrendas, puedan entonces en este instante tener la bendición también de Dios. así es. Me gustaría ofrecerte esta oportunidad, Titer. Claro que sí, pastor. Oremos entonces. Una vez más, Señor, le damos las gracias por su amor, su misericordia, las bendiciones que usted nos da.
Gracias porque nos permite una vez más abrir nuestros ojos, poder mirar todas las provisiones que usted ha hecho para cada uno de nosotros. Nos ha dado la salud, nos ha dado el sustento diario, el pan de cada día, el techo que cubre nuestras cabezas, Señor. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros. Amén. Este momento especial queremos tomar esta oportunidad como agradecimiento por todas las bendiciones que usted nos ha dado, Así es. para poder, Señor, contribuir con la obra para que siga adelante. Amén. Esto es suyo, Señor. Estos recursos que quedan con nosotros no es más que las bendiciones que usted todavía nos sigue proveyendo, Así es. por lo cual rogamos, Señor, que también nos bendiga, dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder administrar sabiamente lo que usted misericordiosamente ha confiado a cada uno de nosotros. Amén. Y todo lo que se entregue a su templo a nombre suyo, que también sea utilizado para seguir expandiendo el evangelio a toda nación, tribu y lengua, Señor. Amén. Que todos tengan la oportunidad de conocer de usted. Amén. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Muy bien, se ha acercado este momentito especial donde vamos a escuchar palabra de Dios. El pastor Castillo va a estar compartiendo con nosotros un tema muy especial, pero antes quisiera que nos acompañaran a escuchar este hermoso canto para la gloria y honra de nuestro Dios. Al venir a Belén a nacer.
Bueno, ha llegado el momento de presentar la palabra de Dios y quiero que busques tu Biblia, pues la vamos a usar. Si la tienes en el iPhone o en el smartphone, búscala allí y ábrela en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Está escrito: así, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Estas fueron palabras escritas por el apóstol Pablo a los romanos, que eran un grupo de cristianos que vivían ahí en Roma, eran judíos, pero estaban en Roma. Algunos de ellos eran ciudadanos romanos, otros no. Y la epístola se llama la carta a los romanos por esta razón. Como en toda iglesia, como en toda familia, nos necesitamos unos a otros. Y cuando Cristo estableció su iglesia, una de las cosas que dejó clara fue esa: que seamos nosotros los que sobrellevemos nuestras propias cargas unos a otros. Y aquí Pablo lo vuelve a repetir y ahora lo transcribe aquí en este versículo 1 del capítulo 15. Y repito, está escrito así: los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? Mira, Dios quiere que no nos coloquemos en el tribunal y nos juzguemos unos a otros. Por allá por el libro de Santiago está escrito algo parecido, que si nosotros criticamos, si nosotros juzgamos a nuestros hermanos, nos convertimos en jueces. Y el juez solamente es uno, que es Dios, el dador de la ley. Por tanto, a nosotros no nos corresponde juzgar. ¿Por qué? Porque no conocemos las motivaciones. A nosotros nos corresponde edificarnos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Número 1, siendo tolerantes con nuestras faltas. Porque muchas veces nos sorprendemos criticando no solamente a nuestro hermano en la fe, a nuestro prójimo, a nuestro semejante, que fue creado a la gloria de Dios, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, en quien Dios quiere ver su gloria, que esto es, en quien Dios quiere ver su carácter. Pero ¿cómo podemos contribuir para que alguien semejante a nosotros algún día se parezca a Cristo si lo criticamos, si lo condenamos? Y muchas veces nosotros hacemos eso porque somos ignorantes de nuestras propias faltas. Y somos ignorantes de las faltas nuestras porque no nos sometemos con una conciencia tranquila, con una conciencia dispuesta. No nos sometemos a un autoexamen a los pies de la palabra de Cristo, que, bueno, es la Biblia. Por tanto, cuando nuestra comunión con Dios no anda bien, entonces empezamos a creernos mejores que otros. Cuando Dios lo que quiere en su palabra es que cada uno se ocupe de las hierbas de su propio jardín, en vez de estarse ocupando de las hierbas del jardín ajeno. La mejor manera en que la gente va a creer que Cristo es real entre nosotros, Jesús lo dijo aquí en su palabra, es cuando nos amemos los unos a los otros. Esa manera de amarse es práctica. No tiene que ver con un sentimiento escondido. Se ve. Y cuando los hombres lo ven, le dan gloria a Dios. Y la gloria a Dios no es que dicen gloria a Dios, porque no es el hábito de decir gloria a Dios a gente que no conoce a Dios. Pero cuando en el libro de San Mateo, que lo vamos a buscar, capítulo 5, está escrito allí que cuando los otros vean nuestras buenas obras, y esto es en el contexto
de que Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. La luz que ilumina a un mundo que está oscurecido por la falta de tolerancia, oscurecido por la insensibilidad, oscurecido por la crítica que constantemente unos a otros se hacen. Y si vas a la Miria, tú vas a ver que todo es crítica. Si vas a cualquier otro lugar, si lees cualquier otra cosa, vas a ver que todo es crítica y condenación. Qué lindo es que cuando vayamos a la iglesia o escuchemos a alguien de la iglesia, algún cristiano que dice, creo en Cristo, que vean que no critica, que vean que no condena. Eso es lo que trae luz a este mundo oscuro. Y es precisamente la luz que está necesitando. Vamos a leer San Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois, voy a leer de la sal, versículo 14. La sal es el 13, es el 14. Está escrito, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Aquí viene lo que quiero puntualizar. Así alumbre, no de otra manera, como Jesús dijo, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que cuando te vean siendo tolerante, cuando te vean siendo alegre, cuando te vean que no estás apurado para escuchar, sino que eres tardo para hablar y estás dispuesto a escuchar, cuando te vean que eres una persona que no hablas mal de alguien, que eres una persona que siempre piensas bien, cuando vean que eres una persona que no condena, que no se siente en el tribunal para criticar a otros, entonces ellos se van a dar cuenta de cómo es Cristo. Porque la única manera que el ser humano hoy día, especialmente el que no conoce a Cristo, sepa cómo es Cristo, es cuando lo vea a Él a través de nuestras acciones. Y hoy día hay mucha gente que está enferma emocionalmente. Y la enfermedad emocional se evidencia en muchos estados de ansiedad, desánimo, desilusión. Y muchas veces las personas hoy día entran en desánimo y se desilusionan porque ya no encuentran en quién confiar. Sin embargo, se espera que de ti y de mí, que tenemos a Cristo, ellos encuentren esa persona en quien confiar. Es verdad que en esta vida recibimos muchos palos. Y está escrito que a medida que se acerca el fin, por haberse multiplicado los palos, pero está escrito la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero continúa diciendo, mas el que persevera amando, mas el que persevere no criticando, mas el que persevere no condenando, mas el que persevere tolerando, mas el que persevere sonriendo, mas el que persevere abrazando, mas el que persevere haciendo lo que Cristo hace, ese será salvo. Porque mediante ese muchas personas vendrán al conocimiento de cómo es Cristo en realidad. Y más que predicaciones poderosas, lo que la iglesia necesita es que se vea en ella el carácter de Cristo. Más que grandes estrategias para atraer a mucha gente a Cristo, lo que la gente está necesitando es ver el carácter de Cristo reflejado en su gente. Mira, así como Cristo es ánimo para ti, es alegría para ti, es paz para ti cuando te perdona, es ánimo para ti cuando te acepta como tú eres, es esperanza para ti cuando no te condena, en vez de una palabra que condene, te da una palabra que te anima. Eso mismo que tú recibes de Cristo, Cristo te lo da para que tú se lo des a otro. Él te da perdón para que tú perdones. Él es paciente contigo para que tú tengas paciencia con otros. Él te dedica cantidad y calidad de tiempo a ti
para que tú dediques cantidad y calidad de tiempo a tu semejante. Y abre un paréntesis y empieza por los tuyos. Porque muchas veces con aquellos a quien decimos que más queremos son a aquellos que muchas veces más descuidamos. Y Cristo no quiere eso. Quien sea capaz de ser fiel, amoroso, ser una bendición en el círculo pequeño, va a estar listo, va a estar lista para hacer esa bendición en un círculo más grande. Y recuerda que toda crítica, toda intolerancia, todo acto de herida, no se lo estamos haciendo simplemente a nuestro semejante. Se lo estamos haciendo a Cristo. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Yo sé que no. Y pastor, pero está escrito eso, que todo acto que yo le hago a alguien se lo estoy haciendo a Cristo. Claro que sí. Si haces un acto bueno, se lo estás haciendo a Cristo. Pero también si haces un acto malo, se lo estás haciendo a Cristo. Mira, aquí en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Aquí está. Y el rey les dirá: os aseguro, cuanto hicisteis esto a mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí está. Y esto es en el contexto de los que hicieron el bien, pero también en el contexto de los que no hicieron el bien. Y Jesús nos dice en su palabra que más nos vale que nos enrollemos en el cuello una piedra grande, pesada, y que nos lancemos en el medio del mar antes de estorbar a alguien por el cual Él derramó también, como por ti, su preciosa sangre. ¿Nunca te has preguntado por qué en la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, dice precisamente Padre Nuestro? Cuando nosotros nos empecemos a ver como en lo que en realidad somos, pero el diablo no quiere, que somos hermanos, somos miembros en el cuerpo de Cristo, pero somos miembros interdependientes, somos miembros los unos de los otros, bajo la guía de Cristo, que es la cabeza. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, que yo espero que sí, y para eso Dios me ha inspirado a predicarte esta palabra. Entonces, en este tiempo de pandemia, no esperes que te llamen, tú llama. En este tiempo donde hay muchos y muchas que están llorando porque están pasando por situaciones difíciles. Y quiero abrir un paréntesis aquí. En el área del matrimonio hay mucha crisis hoy día porque no han sabido cómo en esta encerrada de la cuarentena, no han sabido cómo manejarse. La esposa ha estado adaptada a ver a su esposo partir a las 7 de la mañana y verlo regresar a las 6 de la tarde, pero ahora no saben cómo convivir juntos. Y eso trae crisis, trae tensión, trae problemas. Entonces, una llamada para simplemente, aunque no sepas que haya el problema, una llamada para simplemente decir: me acordé de ti y te llamo porque quiero escuchar tu voz, porque te extraño, cómo has estado. Y después, que yo sé que tú lees Biblia, allí compartir una promesa linda de Dios con tus palabras. No la tienes que decir de memoria. O una frase que puede encerrar una promesa de ánimo de nuestro Padre. Y por qué no también preguntarle: ¿tienes algo por lo cual a ti te gustaría que yo orase contigo? Vas a ver que cuando la conversación termine, la persona más bendecida habrá sido tú. ¿Sabes por qué?
porque te identificaste con el corazón de Cristo. Porque no solamente se lo hiciste a tu hermano, sino que se lo hiciste a Cristo. Y Cristo paga doble. Está escrito en la Biblia que aquel que se compadece del pobre, Jehová se lo pagará. Pero el pobre no es solamente el que no tiene plata. El pobre es el que es pobre en afecto. Pobre en que alguien le note. Pobre en sentirse amado por alguien. Pobre en cariño. Pobre en sentirse interesado por alguien. Hay muchos pobres de ese tipo por allí. Bueno, Cristo te ha enriquecido a ti para que a través de ti ellos puedan ser enriquecidos con lo que Cristo es para ti, que es amor, cariño, ánimo, fortaleza, aliento. Vuelvo a leer el texto de Romanos. Está escrito, Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No es tiempo, aunque estamos en cuarentena, no es tiempo de encerrarnos en nosotros mismos. Es tiempo de ser una extensión de la gracia de Cristo para los demás. No es tiempo de estarnos simplemente preocupando por lo material. Nunca ha sido tiempo, pero ahora es menos ese tiempo. Ahora es tiempo de ocuparnos en nuestra comunión con Dios para parecernos a Él, a Cristo, en el trato en que nos damos los unos a los otros. Quisiera, mi querido hermano, en esta sencilla reflexión, leer para ti algo que encontré en el libro Dios nos cuida, para que te des cuenta la manera en que Dios nos cuida. El plan original de Dios de cuidarnos, muchos creen que es el plan milagroso del ángel guardián que nos protege y nos guarda. No, ese no es el plan original de Dios. Está en el paquete, pero el plan original de Dios que Él cuenta para cuidarnos es a través del cuidado que nos demos los unos a los otros. De ahí la importancia de practicar comunión con Dios. No una comunión intelectual, sino una comunión práctica, una comunión que la evidencia sea que tu carácter es suavizado, es transformado a una medida especial. Y la medida especial se llama Cristo. Voy a leerte aquí, en la página 144 de este libro, de este libro que se llama Dios nos cuida. El capítulo es edificándonos los unos a los otros. Aquí está. Dice, cada corazón tiene sus propios dolores y desengaños, y debemos procurar aliviarnos mutuamente las cargas, manifestando el amor de Jesús a los que nos rodean. Si nuestra conversación fuera sobre el cielo y las cosas celestiales, pronto las malas conversaciones dejarían de atraernos. Y quiero finalizar con esta ilustración que sucedió en mi familia, ahí sobre la mesa. Y quizás ahí ustedes acá se me sonrían, Ismael y Teresa. Recién habíamos regresado de finalizar toda una semana de un seminario especial que titulamos Levantando un muro contra el chisme, por una situación en una iglesia con características especiales que tenía. Y recordamos que allí hicimos un pacto. Cada hermano recibió un diploma con 3 frases allí, que si estaban de acuerdo la firmaban, y era el pacto que hacían con Dios, de guardarse de hablar y de pensar mal de su hermano. Y entonces fue una ceremonia muy linda. Allí hubo reconciliación desde el corazón, no reconciliación verbal. Esa reconciliación que no solamente trae
paz, sino que también trae sanidad. Recuerdo que nos fuimos para la casa, mi familia y yo, muy contentos, estábamos súper emocionados con la obra que el Santo Espíritu hizo a través de hermanos que fueron humildes y reconocieron dónde estaban parados y por ceder a la gracia de Cristo trajeron esa bendición. Entonces allí estábamos ya sentados todos, mi familia y yo, a la mesa. Mis hijos eran un poco más pequeños que lo que en ese tiempo, ahora son más grandes. Entonces estábamos allí comiendo y me dice uno de ellos: papi, si ahora no hablamos de nadie porque hicimos un pacto con Dios, qué aburrida va a ser la vida ahora, la comida aquí en la mesa, ¿de quién vamos a hablar? Y les dije a ellos, ¿se dan cuenta? Como si nosotros cultivamos buenos hábitos por la comunión que tengamos con Cristo, entonces, como hemos enseñado en mensajes anteriores, si probamos a hacer la voluntad de Cristo, vamos a entender que realmente, como está escrito, su palabra va a ser más dulce que la miel en nuestra vida. Nos va a endulzar el cerebro, nos va a endulzar el corazón, nos va a endulzar el estado de ánimo, nos va a endulzar la lengua. A tal punto que ese dulzor no se quedará en nosotros, sino que le vamos a endulzar la vida a todo el que nos rodea. Y les hago esta ilustración para mencionarles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que somos tan humanos como ustedes, pero también es posible el cambio, porque Cristo es real y Cristo hizo la diferencia en nuestras vidas. Y por eso somos gente feliz, que tratamos de hacerle la vida feliz a los demás bajo la gracia de Cristo. Así que te animamos a que aproveches este poco tiempo que queda hasta que Cristo venga, que falta poco, para que comiences a trabajar en tu comunión con Él. No te lances a ser agradable por ti mismo. Vas a durar quizás 3 días, una semana. Pero te garantizo que si comienzas a trabajar en tu comunión con Cristo, una comunión real, no la falsa. La falsa es aquella que hablas mucho, pero haces poco. No, la verdadera es aquella que eso que Cristo te muestra, lo vivas. Que tú seas consecuente con lo que tú dices. Esa es la verdadera. Si tú dices que Cristo es amor, ama. Si dices que Él es alegre, sé una persona alegre. Ah, pastor, que tengo mis pruebas y mis situaciones. Bueno, enciérrate en el cuarto y ora. Ahí lamenta. Ahí frúncete el ceño con Cristo. Pero cuando salgas, sonríe, porque escrito está. Ve a tu Padre que está en lo secreto. Enciérrate ahí en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto, que te escucha en lo secreto, que inclusive llorará contigo en lo secreto, te va a recompensar en público. Sé esa recompensa de Cristo para todo el que te mire. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, que me escuchas, inclusive mi querido amigo, que escuchas esta palabra, que estás considerando quizás pertenecer al pueblo de Dios, Cristo es real, pero solamente real para aquellos que se acercan a Él. Así que queremos en este instante hacerte el llamado de que trabajes en tu comunión con Dios para que te parezcas a Cristo y así puedas ser un puente de salvación para los que no lo conocen. Que Dios te bendiga ricamente. Quiero en este instante invitarte a escuchar una alabanza especial que va a ensalzar el nombre de nuestro Dios. Escuchamos.
Bueno, ya llegamos al momento importante también, ¿no? Que es Ujú. el estudio de la lección de la escuela sabática, donde todos vamos a tener aquí la capacidad de pensar juntos y de interactuar. En este caso, Teresa y yo, y bueno, ustedes allí nos pueden también enviar, ¿no? Por texto, cualquier Así es. pregunta que tengan y demás, y de esa manera podemos interactuar. Bien, Tere, entonces, ¿cómo es el título de la lección de esta semana? Esta semana vamos a estar revisando, repasando lo que se ha estudiado. Estamos ya en la lección número 7, pastor. Wow, número 7. 7 ya. Y se titula Idiomas, texto y contexto. Idioma, texto y contexto. Wow, ¿será que la Biblia, ya que ha sido escrita en muchísimos idiomas, gracias a Dios, ni lo que pasó allá en la torre de... ¿Qué torre? En el aposento alto. Lo que pasó en el aposento alto, que Dios repartió lengua para que la gente entendiera, ¿no? Ujú. Lo que estaban predicando. Ahora la que repartió lengua fue Dios otra vez, pero a través de las Sociedades Bíblicas Unidas, que han hecho muchas Biblias en diferentes idiomas, pero muchísimos idiomas. Y fíjese, pastor, hablando de los idiomas, hay más de 6.000 idiomas que se hablan en el mundo actualmente. ¿Te imaginas? Sin embargo, de todos esos idiomas que se hablan, no se ha completado la traducción de la Biblia en esos idiomas. Apenas se ha traducido a 600 idiomas en su totalidad la Biblia. Interesante dato. Y Interesante. el Nuevo Testamento y porciones del Nuevo Testamento ha llegado a 2.500 idiomas. ¿Te Ni imaginas? siquiera alcanza la mitad del número de idiomas que hay, que se Wow. habla en el mundo. Óyeme, ¿y por qué es interesante que nosotros podamos conocer en qué idioma se escribe la Biblia, en qué contexto? Porque creo que la lección trata acerca de que tenemos que ver el contexto de la palabra, por qué se usa esa palabra, porque hay Ujú. palabras que es una misma palabra que se usan en diferentes contextos y aunque signifique lo mismo como en español, ¿no? Ahora, quisiera que venga a mi mente alguna palabra en español que es la misma palabra que se usa, ya vino. ¿Qué casa más bonita? La otra es eh, bueno, ¿cómo estuvo la casa hoy? En cuanto a gente que salen a cazar. Y entonces, ¿cómo estuvo la casa hoy? O se le pregunta a una joven, ¿cuándo te vas a casar? Y sin embargo, uno le pregunta a un muchacho, ¿ya fuiste a casar? La misma palabra, pero hay que ver en qué contexto se está hablando para entender el significado de esa palabra. Y aunque pudiera ser el contexto también, pero la forma de letrear es diferente, casa de casar. Sin embargo, pastor, dentro de nosotros mismos los latinos, ¿verdad? Un ejemplo clásico que yo puedo utilizar es dos culturas unidas. Ismael y Ajá. yo somos dos partes del mundo diferente. Él es caribeño, yo soy sudamericana. Hay palabras que no puedo decirla en presencia de Ismael ni de la cultura puertorriqueña, ni él la puede decir en la cultura ecuatoriana porque sería un insulto, es algo Sí, ofensivo. bueno, Y significa, es una palabra, yo sé, ya eso es un tema muy interesante, ¿sabes? ¿sí? Porque hay gente que dice, eso es una mala palabra. No, chico, no te asustes, no te asustes. No hay mala palabra, hay culturas diferentes. Sí, Simplemente pero que las yendo interpretan en casi forma al diferente. contexto de lo que estamos tratando de decir, que el idioma y I el know. contexto en el que es tomado es importante ahora cuando vayamos a hablar en el idioma en que fue escrita la Biblia, en su origen, porque es importante cuando la Biblia se fue haciendo traducciones entender qué es lo que estaba tratando ¿Qué es de lo que decir estaba tratando de y decir? Claro. no como pudiera que estuviéramos entendiendo en el momento. Así es. Y mucha ayuda es para nosotros que entendamos en el contexto Ujú. en que se encuentra esa palabra, ¿no? O o ese trozo bíblico, bueno, parece decir una cosa cuando en realidad está diciendo otra, ¿no? Otra. Entonces, es muy bueno que nosotros leamos la Biblia teniendo en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo. Hay un refrán que dice, dime con quién andas
y te diré quién eres. Ujú. Por ejemplo, sabrás el significado de este texto bíblico si te das cuenta qué dice antes y qué dice después, todo lo que lo rodea. Entonces, creo que ese refrán pegaría en esto, ¿no? Ujú. Dime primero qué dice alrededor de ese texto bíblico y entonces sabré su real significado. Porque, pastor, pudiera ocurrir que nosotros de repente estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y tomamos un texto Ujú. y lo tomamos literalmente como está. Y la semana pasada estuvimos hablando algo similar a esto, El de ¿se recuerda? Maticome, ¿no? Sí, o del bofetón, ¿se Oh, acuerdan? sí, 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 el Este, el de la mejilla. sí, entonces pudiera ser que al leer literalmente lo que nos está diciendo, lo usemos para acomodarlo a nuestra conveniencia. Oh, Si no sí, entendemos lo que estaba tratando de decir claro. en esos momentos la persona que lo escribió, a quién se estaba dirigiendo, Ujú. qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así es, así es. Eso es un peligro constante, que es peligro porque está en nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa. Ujú, Mira, todo lo que la Biblia dice que desafía lo que nosotros somos, eso es algo al principio que es difícil de recepcionar, de recibir. Pero si somos honestos con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, y dejamos que Dios sea Dios, entonces Él como alfarero le vamos a dar la oportunidad que Él sea el que nos moldee, ujú. pero a través de lo que dice aquí en su santa palabra. Pero para poder entender qué la Biblia dice, hay que trabajar un poco, Sí. que es lo que hoy día muchos en esta vida loca de la carrera, del día a día, no nos detenemos a hacer. Ujú. Y el trabajar no es algo que te va a hacer sudar el cuerpo, pero sí te va a hacer sudar un poquito la mente. Sí. Y te digo, pero es un sudor sabroso. Como cuando después que uno termina de hacer una rutina en el gimnasio, que esa playera se te pega al cuerpo y es sudor, pero después tomas un baño. Tú dices, Queda wow, que refrescado. lo que te sientes es con nuevas energías. Bueno, cuando tú trabajas un poquito y sudas un poquito las neuronas con la palabra de Dios, Dios entonces te da ese frescor. Por eso Él Ujú. dice, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Beber de Cristo es eso, es ir a leer su palabra para ver cuál es el pensamiento que Él tiene para nosotros, y eso implica ver qué dice el texto, no solamente, sino ver lo que dice antes y después. Ujú. Y ahí hay veces que no se entiende, es verdad, pero ahí tú tienes a Dios, tú oras, y Dios te va a revelar el significado real que Él te quiere mostrar ahí. Y sabe que también, pastor, se me viene también a la mente el cuando uno es más intencional a la hora de estudiar la palabra de Dios y quiere dedicarle ese tiempo adicional de no ir a la carrera leyendo nada más lo que nos está diciendo para cumplir con que ya hice mi parte, Sí, abrí la ya, Biblia ya hoy. le pagué a mi conciencia Ujú. de que hice mi devoción. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tomamos el tiempo que requiere a la hora de estudiar, yo he hallado que ha sido muy beneficioso en lo personal cuando conseguimos una Biblia que nos da un poco más de ayuda adicional en cuanto a, por ejemplo, esta Biblia que tengo aquí, ¿verdad? Una Biblia excelente, no estoy quitándole el valor. Esta es una Reina Valera de la versión 2000. Sin embargo, hay unas Biblias que son las Biblias de estudio que ya tienen unas anotaciones adicionales en la parte Ujú. de abajo que tiene comentarios que nos amplía un poquito más e inclusive a la parte inicial de cada libro nos da un poquito más de historia, quién era el autor, a quién Así se es. dirigía. Entonces, esa Biblia yo la hallo que particularmente es bien beneficiosa porque nos permite a la hora de estudiar la Biblia entender
el contexto en el que fue escrita. Así es. Ir adicionalmente nos da inclusive sugerencias de otros textos que tienen relación con lo que acabamos de leer y nos va ampliando cada vez más el entendimiento para que podamos comprender y así no solamente tomar lo primero que leímos, lo primero y así fue, sino que ahora ya tenemos una visión más amplia de lo que Dios está tratando, lo que se estaba refiriendo en ese momento. Así es. Y te digo que eso que tú has mencionado se ve en toda la Biblia. Inclusive los mismos autores escribiendo ciertos libros en diferentes contextos. Cuando Juan escribió las epístolas, fue un contexto diferente a cuando escribió Apocalipsis. Moisés mismo, cuando escribió Génesis, fue en la tranquilidad del desierto de Madián. Allí no había quien lo molestara. Pero cuando escribió Éxodo, hasta Deuteronomio, casi un poquito más de la mitad, allí fue durante la travesía y todo lo que pasó en el desierto con todo el pueblo de Israel. O sea que aún hasta eso hay que analizar cuando se lee la Biblia para tratar de entender por qué dijo lo que dijo y cómo lo dijo. Porque la realidad no fue que ni el Espíritu Santo dictó palabra por palabra, ni siquiera Dios se sentó a escribir con su mano allí y simplemente usó a hombres. Y esos hombres escribieron en diferentes contextos. Yo cuando leo las cartas de Pablo, lo noto en el tono. Cuando escribió cuando estaba preso y cuando escribió cuando no estaba preso. Y noto que hubieron muchas más cartas de él cuando estuvo preso. Era porque tenía el tiempo, ¿no? Pienso yo. Pero tú ves en su tono esa fe que se aferra. Hasta una urgencia también. Efectivamente. Y vemos a un Juan escribiendo, fíjate, el Juan que escribió en los evangelios, lo que más resaltó fue la divinidad de Cristo y la esencia del mensaje de Cristo, que era el amor. Y ahora vemos que Juan en las otras epístolas, sea primera, segunda y tercera, él insiste en que hay que amar. Él insiste que el anticristo, él insiste en los falsos hermanos, pero la tónica que se repite una y otra vez es, caballero, aquí el que dice amar a Dios, que no ve, practíquelo amando al hermano a quien ve. Porque el que dice ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve, es mentiroso. Y ahí tú lo ves que constantemente él habla de lo mismo over and over and over. Y ya es un Juan que maduró. Por ejemplo, Pablo. El mismo Pablo que escribe en Romanos no es el mismo que escribe allá en las últimas cartas. Este que escribe en Romanos defiende su apostolado. Pero ya en las últimas cartas, después de muchos años, ahora dice, de los cuales, primero dice, después de defender su apostolado, dice, bueno, yo soy el último de los apóstoles, pero ya después que madura mucho más, dice, ahora yo de los pecadores soy el primero. Y lo vemos así. Si vemos los escritos inclusive del Espíritu de la profecía, muchos creen que el camino a Cristo fue uno de los primeros. No, fue uno de los últimos libros. El camino a Cristo. Vemos entonces que la escritora ha madurado. Ha tenido un concepto más claro, más amplio. De hecho, es uno de los libros que Dios ha utilizado para llegar a la vida de muchas personas para que entreguen su vida a Dios. Tere, quien te habla, ese fue el primer libro que cayó en mis manos y yo no lo entendía. Estaba en español, yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque es un libro espiritual y mi mente, habituada a lo carnal, leía y no entendía. Pero volví a leer y volví a leer y volví a leer. Hasta que fui entendiendo. No me preguntes en qué momento específico comencé a entender. Pero sí te digo, entendí. Resultado, entregué mi vida a Cristo. Y yo entiendo a mi tía, que está en Miami ahora. Se lo envié. Ella está aquí ahora de visita en los Estados Unidos. Y bendita cuarentena, porque al cerrar los aeropuertos allá, ahora ha tenido una prolongada estancia justificada aquí. Y le mandé el camino a Cristo. Dedicadito. Ella me dice, Bismi,
Así me llama ella, ¿ok? La única que me llama así, que se lo permite. Dice, Bismi, me he leído el libro, pero no entiendo nada. Pero me da una paz. Digo, no sé, no entiendo. Pero el sueño lo adquiero rápido. Ya no paso trabajo para dormir. Yo le expliqué a ella lo que yo entendí en mi experiencia. Mira, cuando uno va a la Biblia, y esto quiero que lo tengas en cuenta, mi querido amigo, no te desanimes cuando lees y no entiendes. Cuando tú vas a leer la Biblia, tú estás yendo a los brazos de Cristo. Como cuando una madre toma a su bebé en sus brazos y le dice a ese bebé que tiene días, quizás un mes de nacido, mi chiquitito, mi lindo, qué ojazo, mira qué sonrisa. Mira, el niño no entiende nada, nada, pero sí experimenta una sensación de confort, de que está en un lugar seguro. Bueno, a medida que pasa el tiempo, ese niño va entendiendo. Y no solamente entiende, ahora reproduce lo que escucha. Asimismo, cuando tú vas a la Biblia, que es la palabra de tu Padre, son los brazos de tu Padre. Es verdad que al principio quizás no entiendas, pero persevera, persevera. Va a pasar el tiempo y vas a entender. Porque Dios ha garantizado en su palabra que el que quiera sabiduría, que se la pida. Y Él la ¿La dará. va a recibir? Él la dará. Pero recuerda que vivimos hoy día en un mundo de la carrera, de la comida rápida, del clic y ¡buf! Y ya salió. Pero con Dios no trabaja así. Dios quiere pasar tiempo contigo. Así es. Así que haz tu tiempo para tener tiempo de cantidad y calidad con Él. Y Él te irá dando a través de su palabra los pensamientos que tiene para ti, los más maravillosos, que te van a beneficiar. Mientras no entiendes, tranquilo, persevera, que vas a estar en el mejor lugar. Allí, refugiado en la palabra de Dios. Bueno, esto no quiero que se convierta en un sermón. Así que vamos a tirarle adelante. ¿Cuál es lo otro ahí que viene? De hecho, pastor, retomando lo que usted estaba diciendo de la Biblia, la lección aquí nos dice que la Biblia es el testimonio de la obra de Dios en la historia, en su plan de redimir a la raza caída y también de instruirnos en todos los caminos de justicia. Es un paquete completo. Oh, sí. Que abarca todo. Y vuelvo a otra vez a mencionar lo que dijimos la semana pasada. La Biblia es un libro completo, es un instructivo, un manual donde nos enseña temas que abarcan desde la crianza de los hijos, desde el matrimonio, desde la alimentación. Escoger la pareja. Escoger la pareja. O sea, es un libro bastante abarcante. Ahora, retomando lo que estamos hablando, que es idiomas, texto y contexto, la Biblia, pastor, nos dice la lección que fue escrito originalmente en hebreo, en algunas partes arameo, pero en el Nuevo Testamento se comunicó en el idioma universal, que era el griego. Entonces estamos hablando de 3 idiomas. De 3 idiomas. Que posteriormente, gracias a Dios, a la sabiduría que le ha dado al ser humano, se ha traducido, habíamos mencionado, en 2500 idiomas, para que ahora nosotros, que nuestro idioma principal es el español, podamos gozar del privilegio de tener la Biblia en nuestro idioma. Maravilloso. Lo lamentable, pastor, es que no siempre valoramos el tesoro que tenemos al no poder hacer un uso correcto de estudiar la palabra. Y ahora estamos bajo la gracia. Todavía el Espíritu Santo está haciendo lo suyo, su trabajo bueno. Pero llegará el momento que Él se habrá retirado de la tierra y ya lo que no hicimos hoy será tarde para hacerlo en ese instante. Y muchos que no tendremos la palabra en la mano, la tendremos ya atesorada en nuestra mente. Y no digo de memoria exactamente. Es bueno memorizar, pero tú bien sabes, si eres igual que yo, quizás eres mejor, no sé. Yo memorizo la Biblia, o sea, no la Biblia, algunos textos en la palabra, y exactamente como están, lo digo al principio. Pero cuando no repito en fijar otra vez lo que dice,
Y pasa el tiempo, exactamente la palabra que va detrás de la otra se me olvida. Pero no se me olvida la esencia de lo que dice ese texto. Y he encontrado que cuando estoy en oración, he encontrado que cuando estoy en una conversación, que no planifico pensar en ese texto, el Espíritu Santo me lo recuerda, la esencia. Y eso, Tere, me ha salvado a mí de tomar malas decisiones en las finanzas. Te voy a compartir algo. Hoy mi crédito está bien porque le he hecho caso a lo que dice la palabra de Dios y no a mi presuntuoso positivismo. Tú sabes, que a veces digo, no, que me va a entrar. No, te va a entrar nada, eso es pájaro volando. La Biblia dice, cuenta con el pájaro en mano, claro, en otras palabras. Okay. Parafraseando. Parafraseando. Ten fe para lo que tiene que ver con carácter. Ten fe para lo que tiene que ver con el bien a otro. Pero no tengas la fe presuntuosa y te lances por el precipicio de contar con algo que no tienes ahora, porque eso es precisamente lo que te mete en deudas, en problemas. Que después tú dices, no tengo ni tiempo ni para orar porque ya tengo que estar trabajando en 2 trabajos o no tengo tranquilidad en mi mente. Bueno, es que no le has hecho caso a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, aquí nadie se va debiendo nada, ¿no? Como dice un cantante por allí, pero la Biblia lo dice mejor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Eso también segará. Y aquí Dios nos ha dejado semilla buena para sembrar bueno. Aquí, en su palabra. Así que es lo que podría ahora decir, ¿no? Al respecto. Pastor, retomando con lo que nos estábamos refiriendo hacia ciertas palabras que de pronto pudieran ser tomadas fuera de contexto, dentro de nosotros mismos, los que hablamos el mismo idioma. Claro. Ahora, las palabras y su significado, dice uno de los estudios, uno de los días. Es difícil traducir adecuadamente una sola palabra. Claro. ¿Verdad? Ahora, aparte de que ya es difícil encontrar una traducción que realmente haga justicia a lo que se quiere decir, la Biblia, obviamente, en los idiomas que fueron escritos, tenían un significado que a la hora de nosotros leerlo en nuestro idioma, tal vez perdió su esencia, la forma en que fue dicha en ese momento que se escribió. Ahora, ¿usted cree que es necesario que nosotros, a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de leerla, apoyarnos de alguna herramienta adicional para tratar de entender lo que se estaba diciendo en la palabra original? Claro que sí. Hay diferentes versiones que uno puede comparar unas con otras. También en la internet está la Biblia paralela. Allí tú entras. Yo uso eso. Inclusive estoy haciendo ahora mi proyecto doctoral. Yo uso mucho eso. También está Logos, que ya eso es un software que lo pueden comprar, que tiene la traducción del griego al inglés, del griego al español inclusive, y del hebreo al inglés, y del hebreo al español, en Logos. También están los comentarios bíblicos, que los pueden usar. También están los libros del espíritu de profecía, que también los pueden ¿Tiene usar. información adicional? Y aún así, yo les digo algo, que aunque esas son herramientas, recuerden que solamente son herramientas. La Biblia no puede ser sustituida por esas herramientas. Es como un martillo. Tú vas a clavar un clavo. Tú usas el martillo, que es la herramienta. ¿Ok? Pero la herramienta va a hacer posible que tú claves el clavo. ¿Ok? Pero tú eres la persona que vas a clavar el clavo. ¿Ok? Entonces, a ti te toca, no sé, ahora yo dije esta comparación así como que quisiera encontrar otra mejor, ¿no? Pero yo lo que te digo es, la Biblia nunca va a sustituir
nunca va a ser sustituida por ninguna otra herramienta. Ujú. Deja que Dios sea el que tenga la última palabra y no la herramienta. Porque te vas a encontrar muchas veces que las herramientas a veces no dicen algo categórico. Dicen, algunos teólogos dicen, otros dicen y nosotros creemos. Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Tú que estás leyendo qué crees? Bueno, para eso ora y allí trata de interpretar, ¿no? Por ti mismo. ¿Cuál es el pensamiento de Jehová para ti? No, pastor, que no sé hebreo. No, pastor, que yo no. Bueno, mucha gente leía las escrituras sin saber Mm. las ciencias. Eh, Juan el Bautista. Mira, es que yo creo que la comunión con Dios y el deseo sincero de saber qué dice Jehová es algo tremendo. Mm. Las herramientas son buenas, yo las uso, pero yo no dejo que tenga la última palabra al final. Yo dejo Claro. que sea la Biblia la que tenga la última palabra. Inclusive cuando yo uso una herramienta y no me convence lo que está, porque veo que el contexto como que apunta hacia otro lado, yo hago una pausa. Ni siquiera me atrevo a predicar lo que yo creo entender, hasta no darme más tiempo con Dios allí, leyendo, buscando, ahondando. Como el minero que ahonda en la tierra hasta encontrar el precioso metal y dice, aquí está. Y entonces, ves, se toma tiempo, pero no hay que desanimarse si no se entiende desde un inicio. Muy buena aclaratoria, pastor. Bueno. El uso de las herramientas como tal, Sí. herramientas, pero no sustituyen No sustituye. en lo más mínimo esto Sí, esto sí. que tenemos aquí. Pastor, hemos visto que hemos avanzado en el tiempo, hemos querido hacer un resumen de lo que se trataba con algunos puntos importantes, que es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas Ujú. originales. Entender que a la hora de traducirse la Biblia, de pronto pudiera necesitarse indagar aún más lo que estaba tratando de decir en su contexto original, y de ahí la importancia de nosotros leer el antes y el después para no desviarnos del mensaje puro, Claro. que es lo que está tratando de decir. Y también ver en la Biblia de ese tema que se habla en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Antiguo? Porque Dios no se contradice. Hay gente que piensa que hay 2 dioses, o uno que le cambió el cerebro. Tenía una forma de pensar en el Antiguo y ahora tiene otra forma de pensar en el Nuevo. No, error. Recuerden que, pero eso tú sabes por qué pasa, Ter. Porque muchas veces queremos extraer enseñanza de los personajes bíblicos, cuando nuestra prioridad es, bueno, voy a clarificar algo. La vida de los personajes bíblicos nos enseñan cosas. Pero lo que Dios quiere es que contemplemos cómo Él es a través de las historias bíblicas, de cómo Él trató con la gente, por qué Él hizo, que lo contemplemos a Él, inclusive Cristo. Por eso es que me ha ido bien con eso. He hecho, cambié en mi comunión con Dios, en mi devoción diaria, cambié el asunto. Por ejemplo, cuando, perdóname también ustedes, cuando yo leo de Cristo los evangelios, ahora estoy por el de Marco, si tú ves aquí las rayitas es que ya voy por acá, estas rayitas, es que ya lo he cubierto todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estoy estudiando la parte de aquí Jesús camina sobre el agua. Antes yo me enfocaba en la reacción de Pedro, de los discípulos que tuvieron miedo, que no tengo que tener miedo, que está bien. Pero cuánta cosa linda estoy encontrando cuando me estoy concentrando en qué me dice de Cristo. Después pregunto, ¿qué me dice de mí? Ahora yo, eso que me dijo de Cristo, ahora yo veo en qué área en mi vida, en mi carácter, me está faltando algo. Y después pongo, ¿qué debo hacer? Sencillo, eso que yo vi en mí, que me falta, que vi en Cristo, es lo que ahora, bajo su gracia, es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo encuentro que el pensamiento de Jehová es más amplio, es más claro, cuando yo contemplo a Cristo en las Escrituras.
Y no tanto a los personajes bíblicos, porque si todavía la Biblia se continuara escribiendo, tú fueras un personaje bíblico, yo fuera otro, pero ya no es así, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Cristo es el centro de las Escrituras, es a Él al que debemos de contemplar en las Escrituras. Las historias que hay en la Biblia es para lo que hizo David, no hacerlo yo, la parte mala que hizo David. Ahora, hay personas que se concentran tanto en los personajes bíblicos que justifican sus adulterios. No, porque David tuvo tantas mujeres, porque Salomón, porque Abraham, porque Jacob. Caballero. Puede ser posible, sí. Pero si contemplamos a Cristo, entonces ya la cosa cambia. Sí, nuestro carácter La cosa cambia, ¿ves? Entonces, cambia, definitivamente. Completamente. Porque uno es transformado por lo que contempla, ¿no? Entonces, las historias bíblicas son buenas. No para que después nos saquen, no, que el pastor dijo, no, son buenas. Y los personajes bíblicos que estuvieron nos allí enseñan mucho también. en lo que sí, qué hacer y qué no hacer. Como alguien dijo, todos son maestros. Uno nos enseña lo que tenemos que hacer y otro nos enseña lo que no tenemos que hacer. En la Biblia también. Pero hay uno que todo lo que enseña es sabroso. Y si lo contemplamos por cualquier con R, cualquier ángulo que lo veamos, vamos a ver sabrosura de vida. Y ese es Cristo. Vamos a ver mucha bendición. Mucha bendición, mucha cosa linda, mucha cosa buena. Y ese es Cristo. Entonces, cuando vayamos a la Biblia, hagámosles preguntas. ¿Qué nos dice de Cristo? ¿Qué dice de mí mismo? Bueno, ahora esto que Dios me mostró, ¿qué voy a hacer con esto ahora? ¿Y qué es lo que tiene que cambiarnos? Efectivamente, eso. Muy Esto, Tere, ha sido una lección, ¿cómo te puedo decir? Llevada aquí a lo práctico, ¿no? Yo sé que nuestros hermanos han leído su folleto, está muy bien, pero esto cobra sentido cuando decimos algo que ya el folleto, que aunque está implícito, pero que corrobora lo que el folleto dice, pero en una forma práctica, en una forma que ustedes puedan entender mejor. Muy bien, pastor. Ha llegado el momento de despedirnos en este día, sin antes dejarles de agradecer por habernos acompañado. Esperamos verlos la próxima semana con el favor de Dios. Seguro que sí. Un fuerte abrazo, como me dijo Ismael, del abrazo apretado pero con máscara. Y esperando que ya toda esta encerradera termine y que la vida vuelva a la normalidad. Y acuérdate, Cristo está a las puertas. Recuerda eso. Con más razón hay que estudiar las Escrituras, Ter. Así es. Cristo está a las puertas. Así que, bueno, que Dios me los bendiga ricamente. Bendiciones y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Nos vemos. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado.